Me gustaría preguntarles a cada una qué pensamiento fue el que le llamó más la atención de lo que acabamos de leer. Pero eso nos tomaría mucho tiempo y nuestro tiempo está limitado porque las llamadas de Zoom duran nada más 40 minutos. Y me ofrecieron darnos unos minutos más, pero no sabemos cuánto tiempo. Pero yo quiero llamar la atención de ustedes en un pensamiento que se repite en dos momentos, al principio y al final del Salmo. Es este pensamiento que está en el versículo 3 y luego de nuevo aparece en el versículo 20. Estas dos veces en las que aparece este pensamiento es una convicción del salmista que está expresando que por confiar en Dios no será avergonzado. Lo dice en el versículo 3 y lo dice en el versículo 20. Esto es pertinente, hermanos, para nuestro tiempo por una razón. En la circunstancia que estamos viviendo ahora, estamos como empujados a dar una respuesta al mundo acerca de cómo nosotros los cristianos entendemos lo que está pasando. Porque el mundo se pregunta si esto que está sucediendo es un juicio de Dios. Y los que son creyentes se preguntan eso, pero los que son incrédulos, los que niegan a Dios, afirman que pues esto es una evidencia de que Dios no existe. Porque si Dios existiera, y como dicen los cristianos, Dios fuera amor, no estaría pasando lo que está pasando. Sin embargo, la realidad que tenemos que reconocer es que al final de cuentas, cuando pasan cosas como estas que estamos viviendo nosotros, el mundo nos voltea a ver a nosotros los cristianos y nos voltea a ver como para ver qué cara ponemos, porque el mundo piensa, de alguna manera lo deja en sentir o entrever, que debiéramos sentirnos avergonzados de nuestra fe porque las cosas están mal, porque el mundo está sufriendo y porque Dios es responsable de eso. De alguna manera nos miran a nosotros como esperando que demos respuesta a la situación crítica que vive el mundo en esta realidad actual. Pero lo que dice el Salmo en el versículo 3 y en el versículo 20 nos lleva a pensar que nosotros como creyentes no tenemos por qué sentirnos avergonzados. No tenemos por qué sentirnos avergonzados por el hecho de creer en Dios y de confiar en Dios. No tenemos por qué sentirnos avergonzados por el hecho de afirmar que Dios es soberano y que Dios tiene el control de las cosas. No tenemos por qué sentirnos avergonzados ni humillados de descansar en la gracia, en la providencia y en las promesas de Dios. El mundo esperaría que nosotros como cristianos saliéramos con la cabeza abajo ahora porque Dios parece no haber respondido en esta contingencia. Pero no tenemos por qué hacer eso. Esto es lo que dice el Salmo 25. Quiero que lo tengan presente porque a lo largo de todo el Salmo, esta será una constante en el pensamiento del salmista. Ahora, el primer aspecto que quiero tocar con ustedes es este. Para que nosotros tengamos una capacidad para mantener la serenidad ante las peores circunstancias, nosotros como creyentes, mantener la serenidad ante las peores circunstancias, necesitamos establecer algo que yo comentaba el domingo pasado en el culto de resurrección. Algo que es lo primero que se quiebra cuando comienzan a suceder cosas que nos atemorizan.
Y me refiero a un concepto que quiero ampliar en los próximos domingos. ¿Cómo contar con un sistema que nos ayude a darle la cara a lo que nos espanta? Voy a poner un ejemplo que nos ayude a entender esto. En todas las casas hay ciertas cosas que son parte del sistema de la casa. ¿Qué hacemos para que una casa no se inunde? Para que una casa no se inunde tenemos que construirla teniendo en cuenta un sistema ¿de qué? De drenaje. De drenaje. Exactamente. Para que la casa no se vaya a inundar, que vamos a bajar la palanca o lo que vaya a pasar, lo que es indispensable es contar con un sistema de drenaje. Eso es un sistema. No significa nada más que tenemos una manguera por donde desaguar la lavadora, o no, es toda una red de cosas que nos van a dar la tranquilidad de que cuando abramos la llave del lavamanos o la llave, la válvula del fregadero, el agua va a tener por dónde irse y a dónde ir a dar. Eso es un sistema. En algunos países es obligatorio que las casas cuenten con un sistema de protección anti-incendios. De hecho, ya en los hoteles hoy en día están obligándolos a instalar unas como si fueran dispersores, pero hay dos cosas que instalan. Instalan dispersores, en algunos bancos ya hay, y hay alarmas para humo. Yo recuerdo en una ocasión, era la primera vez que visitábamos a mi nuera en su departamento en donde ella vivía de soltera. Habíamos ido a su graduación en Minneapolis y ellos dijeron, ¿pueden ustedes cocinar algo mexicano para nosotros? Y nos fuimos a la cocina, mi esposa y yo, compramos algunas cosas y dijimos, les vamos a hacer algo que a nuestros hijos les encanta y que comen cuando vienen a la casa y piden que les hagamos. Tacos dorados de pollo. Pero como era para quedar bien con los consuegros y con la nuera, hicimos una sopita de pollo con arroz como tipo sopa, caldo tlalpeño, algo muy exquisito. Pero llegó un momento en el cual cuando estábamos cocinando hubo demasiado humo, más de lo habitual, y comienza a sonar la alarma. Yo no sabía qué hacer, hermanos. A esa hora correr en Minneapolis en un departamento, abrir todas las ventanas, a soplarle con lo que tengas a la mano. Las casas están equipadas con un sistema contra los incendios. No es nada más que tengan una cubeta o una manguera con que echar agua, es que tienen que tener extinguidores, que tienen que tener dispersores de agua, tienen que tener detectores de... Es todo un sistema muy complejo. Esto se va haciendo a medida que la casa se va construyendo y cuando la casa queda terminada, todo eso queda discretamente colocado. Muy bien. Me pregunto, ¿cuál es nuestro sistema para enfrentar la adversidad? ¿Cuál es tu sistema? ¿Qué haces para enfrentar las circunstancias que te atemorizan? Así que tenemos que encontrar la respuesta a esto y por eso he elegido el Salmo 25 para nuestra reflexión. La base fundamental de un sistema para darle la cara a aquello que nos atemoriza es definir quién es Dios para nosotros. Y el Salmo 25 nos llama a definir a Dios como la sede y el soporte de toda confianza, certidumbre y reposo interior. ¿Qué significa esto? Bueno, llegó la crisis, llegó el momento crítico. Yo no tendré mi confianza puesta en lo que tengo guardado en el refrigerador. No tendré mi confianza puesta en las defensas que tengo reservadas en mi cuerpo para hacerle frente al contagio. No voy a poner mi confianza
en que tengo suficiente dinero guardado para hacerle frente a esta circunstancia. Todo esto es lo que haría cualquier persona. Pero todo esto es lo que en este instante está fallando. Y cuando comenzamos a buscar, no tenemos lo que pensábamos que teníamos. Entonces tenemos que encontrar un sistema que esté por encima de eso. La propuesta del Salmo 25 es esa. Miren cómo dice en el versículo 1, a ti, Señor, elevo mi alma. Y luego afirma, mi Dios, en ti confío. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. O sea, Dios es el foco de mi certidumbre. Luego dice en el versículo 3, quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Ahora, hermanas, observen esto. El mundo nos mira con menosprecio cuando decimos creer en Dios. Y el Señor, a través del salmista, nos llama a confiar en Dios. ¿Qué parece más inconmovible? ¿Qué parece más cierto? ¿Qué parece más inmutable? Más fiel, más confiable. En otras palabras, ¿qué nos comunica más certidumbre? ¿Nuestras reservas? ¿Lo que podamos lograr de resolver de aquí a que pase la contingencia? ¿La salud que tenemos, con que contamos? El hecho de que podremos salir a la calle y no nos vamos a enfermar, de que no va a pasar nada a nadie de los que tenemos cerca. Nuestro punto y nuestro foco de certeza debe de estar por encima de todas esas probabilidades. Tiene que comunicarnos una convicción que prevalezca aun cuando algo de eso no funcione bien. Se trata de contar con una fuente de certidumbre que prevalezca aun cuando esto, con lo que contábamos hasta hace unos días, falle. Y puede fallar en cualquier momento. Si no estamos conscientes de eso, va a llegar el momento en el cual algo no salga bien, como está pasando ahora, y entonces nuestra fuente de certidumbre va a quedar totalmente rebasada. Así que nuestro sistema de protección requiere de una fuente de certidumbre que esté por encima de todas las variantes. Y todas las variantes, que son muchas, son muchos los factores que hasta aquí nos proporcionaban tranquilidad. Hay comida, hay dinero, hay salario, hay libertad para ir, podemos comprar. Eso está ahora limitado. Y puede estar más limitado todavía. Tenemos salud, eso puede estar limitado. Entonces, ¿qué puedo hacer para enfrentar esta realidad? Darle la cara en el nombre de Jesucristo y declarar que lo que la palabra de Dios dice es veraz y confiar en ello. Miren, el versículo 15 dice, mis ojos están puestos siempre en el Señor. Pues, ¿qué dice? Pues solo Él. Pues solo Él Puede puede sacarme de la trampa. Hermanos, el mundo está atrapado en este momento. ¿Lo podemos notar? Así es como comienza la certidumbre del salmista, poniendo a Dios en el foco de toda su confianza, de toda convicción. Tenemos que llegar al punto de declarar mi sistema de certidumbre, de estabilidad interior, de serenidad ante las peores circunstancias, depende de algo que está por encima de todas las variables. Y eso es Dios. Solo Dios.
No puedo encomendarme a nadie. No puedo encomendarme a San Ins, a San Iste. No puedo encomendarme a San Salubridad. No puedo encomendarme a San AMLO, a San Blanco, quien sea. Nadie de esos va a resolverme la vida. No puedo ni siquiera encomendarme a Santa Rebequita. La ayuda que ella pueda darme cuando me vea. No tiene aquí un respirador artificial, no lo tienen en el seguro disponible de quién sabe cuánto tiempo. Entonces, tengo que estar por encima de ese nivel de angustia y de ansiedad. Van primero ahora. Sí, estamos avisados de que si tienen que repartir los respiradores artificiales entre los viejos y los jóvenes, los viejos nos quedamos para después. Primero se van a ir los más viejos y luego, o sea, es una realidad. Así que no puedo estar confiando en todas esas variables, tengo que confiar en la constante, y la constante, según lo que está escrito, es el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, porque el Señor ha prometido que ninguno de los que en Él confían será avergonzado. Así que el mundo puede confiar en lo que quiera, que confíen en lo que quieran. Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Permaneceremos confiados en Dios. ¿Qué es lo que sabemos de Dios como para poder confiar en Él? ¿Qué es lo que hemos oído de Dios? ¿Qué es lo que hemos escuchado de Dios? ¿Qué es lo que hemos entendido? Y lo que hemos aprendido acerca de Dios. Porque de eso dependemos. Así que nuestra certidumbre, hermanos, viene de cuánto sabemos acerca de cómo Dios procede, actúa en estas circunstancias. Y tenemos mucho. Quienes están leyendo la Biblia lo están viendo día a día de la manera en que Dios obra. Claro, nos sorprenden las cosas que leemos en la Biblia que dice de hombres que se apartaron del camino, o incluso de hombres que eran temerosos de Dios, pero que cometieron graves errores. Quienes están leyendo la Biblia en un año se sorprenden de rey David, de Salomón, de Saúl, de hombres que realmente uno dice, óigame, pero ¿cómo hizo esto? Pero no es tan extraño, hermanas. Miremos a nuestro alrededor y tenemos personas cercanas a nosotros que son temerosos de Dios y que cometen errores como nosotros. Unos más graves y espantosos, otros menos graves, menos espantosos, pero errores. Al final pecamos contra Dios, ofendemos a Dios. Entonces, el que permanece fiel es Dios. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Cómo actuó Dios en medio de estas circunstancias? ¿Cómo obró el Señor para responder ante esto, ante estas emergencias? ¿Qué fue lo que Dios reveló a estos hombres? Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Alguien quiere agregar algo en este momento? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No. Pues yo creo que usted preguntaba al principio, pastor, que cuál era, no sé cómo decía, la ruta o el camino. El sistema. Ajá, para sentirnos seguros, para sentirnos confiados, tranquilos en un problema como este. Y yo creo que definitivamente en este y en cualquiera lo primero que hacemos es correr a orar, es lo primero. Ahí sí nos ponemos de rodillas inmediatamente. Y buscamos en la Biblia los textos, los versículos que más sentimos que van de acuerdo a la situación que estamos pasando. Entonces yo creo que, bueno, en mi caso esa es la ruta, ¿no? Inmediatamente que es el problema, Señor, y entonces sí clamamos a Él y lo buscamos a Él. Muy bien. Y definitivamente creo que también en esta ocasión, la gente, yo no he escuchado a nadie que diga que no existe Dios y que no está Dios. Bueno, de por sí hemos estado encerradas, ¿verdad? Pero yo creo que en estos momentos es cuando más la gente está
igual busca a Dios, ¿no? Está tratando de encontrar también una respuesta, confianza, alguna seguridad en el Señor. Sí. Yo creo que es el momento en que mucha gente verdaderamente pues va a querer buscar más a Dios después de esto. Entonces yo creo que al menos yo me siento, pues digamos, orgullosa, por así decirlo, aunque no es la palabra, pero sí creo que pues la gente ve mi fe, la gente sabe en lo que yo confío, y es lo que todos necesitan, pastor, lo quieran reconocer o no, pues todos necesitamos buscar al Señor. Amén. Entonces aquí dice en el versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y eso es algo que debemos tener la certeza de que el Señor nos va a sacar adelante de una manera, de otra, como sea, como cumpla sus propósitos. Yo creo que Él es como nos va a sacar adelante a cada uno. Amén. Esa es nuestra certidumbre. Bueno, van apareciendo elementos que construyen nuestro sistema. Oración y leer la palabra. Orar y leer la palabra. Sin duda. Que ayuda a doblar la rodilla. Sí. ¿Verdad? Dicen los cuando los príncipes de Inglaterra, William fue papá, fue interesante que él y su esposa, a medida que el niño crecía, se inclinaban a la altura y se arrodillaban o se acuclillaban para hablar con el niño. Y entonces alguien nos dijo, o en los artículos periodísticos que salían, decían que lo hacía porque esta era una manera correcta de acercarse a los hijos. No hablarles desde arriba, porque hablándoles desde arriba, los niños no tienen la capacidad de escucharnos con la misma facilidad, sino hablarles a su propio nivel. Me pregunto entonces, ¿a qué nivel debemos hablarle a Dios? No, bueno, pues. Subiéndonos a una escalera, pero lo que la Escritura dice es que debemos postrarnos, debemos humillarnos en su presencia. Muy bien, no vamos a terminar hoy, se los advierto, nos van a terminar la sesión de Zoom y no quiero dejarlas a la mitad. Vamos al segundo punto hasta lo que avancemos de compartir. Estamos en el segundo punto. El segundo punto nos lleva a los versículos 8, 9 y 10. Quiero repetirlos. Rebequita nos va a leer los versículos 8, 9 y 10. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Muy bien, en este momento el salmista hace algo que es muy importante, algo que yo considero que es esencial en la vida cristiana y que a veces, hermanos, pasamos por alto. Esa es la verdad. A veces pasamos por alto hacerlo, pero no sé si ustedes recuerdan cómo el Salmo 103 comienza. El Salmo 103, quienes lo recuerden. Bendice alma mía al Señor. Ajá. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice en la versión NBI, Rebequita es de la 60, ¿verdad? Por eso no nos van a recibir en el IMSS, nos van a preguntar por la NBI y vamos a salir con la 60. No les den respirador. Alaba alma mía el Señor. Exacto, exacto, por favor. Irmita, léalo en voz alta. ¿Todo pasó? Nada más hasta el versículo Alaba 2. 2. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. En ese punto estamos ahorita. Hasta el 2, ¿verdad? Nada más. Cuando leímos los versículos 8, 9 y 10 del Salmo 25,
Lo que el salmista está haciendo es enumerar, mencionar. Está desarrollando intencionalmente la memoria de lo que Dios ha hecho por él. Dice, bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes. Les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Ahora, este punto en el sistema de protección, de supervivencia en la adversidad, es cómo conservar la serenidad en medio de la adversidad. Haz memoria intencionada. Haz memoria intencionada, clara, reiterada, yo diría aún más puntual, de los grandes actos de Dios, más allá de la historia bíblica. Lo sabemos, claro que es valioso, es determinante, es el fundamento de nuestra fe. Yo me acuerdo cómo Dios libró a David de Goliat, cómo Dios libró a Israel por mano de Moisés del ataque de Faraón frente al Mar Rojo. Cómo Dios libró a Noé y a su familia del diluvio. Todo eso es la historia bíblica. Eso nos da paz, certidumbre. Nos revela quién es Dios. Pero da un paso más. Aplica todo eso que has leído en la Biblia a tu propia experiencia. Y haz memoria. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué cosas impresionantes ha hecho el Señor en tu vida? En este momento nuestro sistema de supervivencia en la crisis requiere de la memoria de lo vivido. Ya hemos pasado por cosas feas. Hemos vivido trances agudos, difíciles. Hemos estado en el riesgo de la muerte. Sí, hemos pasado por eso. ¿Y cómo ha obrado Dios? No solo podemos y debemos descansar en lo que sabemos de Dios, por lo que hemos leído, escuchado, entendido y aprendido. Eso es determinante, ese es el soporte. Pero también hay más que eso. Se trata de lo que hemos vivido en nuestro trato con Dios. Se trata de nuestra experiencia. ¿Qué podemos enumerar como actos deliberados en los que Dios nos dejó ver cercanamente su misericordia? Aquellos actos en los cuales vimos la mano de Dios claramente. Vimos su fidelidad. Y no fueron actos fortuitos. No se trata de que digamos, no, pues por suerte llegué cuando Dios iba pasando por allí y me vio y me dijo, hey, pasa te dejé algo ahí. No, son actos en los cuales Dios nos trató como si fuéramos nosotros los destinos de sus bendiciones. Porque en esos actos sus bendiciones tenían dedicatoria. Así que podemos tener esta certidumbre de que no solamente está escrito en la Biblia, lo hemos vivido. Porque Dios ha tratado con nosotros de manera fiel, providente, cercana. No ha sido un Dios distante, etéreo, ha sido un Dios cercano, íntimo, próximo, amoroso y fiel. ¿Podríamos hacer este ejercicio en este momento? ¿Alguien se acuerda de algo que Dios haya dicho? 3 palabras. Me sanó, me sacó de la cárcel. Dios salvó a mi hijo Feder de la muerte. Bendito sea Dios. Cuando tenía como 2 años. Bendito sea Dios, Luchita. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más?
Dios sanó a mi hijo Oscar. Bendito sea Dios. ¡Qué bendición! ¿Alguien más? Dios les dio vida a nuestras hijas gemelas de horas de nacidas en medio de una situación sumamente crítica. Dios libró a Ricardo Pablo, nuestro hijo, hace un año de un accidente que pudo haber sido fatal, muy grave, Bendito sea Dios. esquiando. Si hacemos memoria, hermanos, es muy, muy, muy seguro que todos encontraremos circunstancias vividas en las cuales Dios se manifestó a nosotros. Dios se mostró con una dedicatoria para ti, para que sepas que te amo. Esto es la manera de obrar de Dios y esto es lo que debe ser nuestro sustento al construir nuestro sistema de resistencia ante la adversidad. Esto debe ser lo que está escrito en la palabra, lo que hemos vivido de lo que Dios es el soporte de nuestra convicción. Muy bien, ¿alguien quiere agregar algo, hermanos, hermanas? ¿Algún comentario? Yo creo que es tiempo de conversión, pastor. Es tiempo de que mucha gente, yo le aseguro que va a salir de esto simplemente creyendo en que Dios lo hace. Amén. Yo he tenido un testimonio tremendo, empecé a compartir porque yo sentía la necesidad de que la gente tuviera esperanza a algo. Y la verdad estoy impresionada de la gente que agradece esta palabra de esperanza, porque yo dije, me la voy a rifar, como dice ahorita el estudio, que me avergüencen a que me digan, no sé, pero ha sido una bendición para mí. He tenido oportunidad de conocer mucho de la palabra y comparto. Todo ello en tierra fértil, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo coincido en eso. Creo, como ustedes lo han comentado, tanto Talía como Luchita, que este tiempo de aflicción que ha sido universal, le está pegando a todo el mundo, va a ser una ocasión para que la gente sea sensible al llamado de Dios. Ya está significando una oportunidad para predicar de una manera que las iglesias no lo habíamos hecho antes. Yo, claro, casi 5,000 amigos en Facebook, pero más de la mitad de mis amigos son cristianos y una tercera parte cuando menos son pastores o misioneras o obreros o predicadores o ancianos de una iglesia, etcétera. Y me llama la atención como todos de pronto no salían a la calle a predicar, pero ahora ya están en las redes predicando de Cristo. Bendito sea Dios. Yo creo que Dios puede usar esto para traer